La pregunta principal en relación a todas las vacunas es cuánto tiempo durará la inmunidad. Uno de los indicadores que son fáciles de medir es la presencia de anticuerpos en la sangre. En mi caso, influenciado por los demás, en 8 meses me medí el título de anticuerpos. Resultó ser el mismo. Creo que no es porque la vacuna es una maravilla, sino porque tenía un título inicial muy alto y porque infrinjo las normas y siempre voy sin mascarilla. Como el virus está presente ahora en todos los lugares públicos, en el transporte y en las tiendas, así mi sistema inmune está en contacto continuo con el virus y se mantiene constantemente activo. Así mi sistema inmune está en contacto continuo con el virus y se mantiene constantemente activo. El diario español La Vanguardia produjo un artículo donde se comenta qué reflejo tuvieron en los medios de la época la gripe asiática de 1957 y la gripe de Hong Kong de 1968. Es más que interesante la cuestión porque estas dos pandemias tuvieron una envergadura similar al COVID-19 y sin embargo fueron mediática y socialmente ignoradas. Se trató de enfermedades respiratorias con formas iguales de contagio al COVID, con un parecido perfil de contagiosidad, letalidad y número de fallecidos. ¿Por qué hoy el COVID fue considerado una prioridad para sostener la civilización, mientras que aquellas dos pandemias pasaron sencillamente desapercibidas? La foto que se observa de mozas de restaurante atendiendo con barbijos a sus clientes corresponde a Moscú. La Unión Soviética se destacó netamente por el desarrollo de la medicina preventiva, que constituía un verdadero eje de su vida social. Así que la nariz destapada de una de las mozas muestra que ni aún allí la pandemia era algo obsesionante. El clima mediático era tan relajado que había lugar hasta para los chistes publicitarios. La gripe de Hong Kong no es americana. Pille algo, Made in USA, dice el anuncio. Y efectivamente, La Vanguardia dice, a diferencia de lo que sucede en nuestro mundo globalizado, nadie pensó en cuarentenas ni restricciones de ningún tipo y,
excepto para quien cayera enfermo, la vida continuó sin mayores alteraciones. Y agrega, lo que llama poderosamente la atención para estas dos pandemias anteriores es el poquísimo espacio que la prensa les dedicó. La información era poca, superficial y muy excepcionalmente ocupó la primera plana. Pero nada podría graficar mejor la nula fobia existente entonces que la concentración hippie de Woodstock de 1969, realizada en plena pandemia, que se llevó entonces la vida de 100.000 norteamericanos, equivalentes a 160.000 de hoy si actualizamos la cifra por el aumento de la población de los Estados Unidos. Todos los que estáis atrás, por favor, alejaos. Por favor, atrás, tenemos que alejarnos de esas torres. Todos éramos veinteañeros. Habíamos creado algo mucho más grande de lo que podíamos haber previsto. Muy bien, ahora sentaos todos y tapaos bien. Vamos a tener que aguantar. Todo lo que podía ir mal estaba pasando. Fue como si se desatara el infierno. Sujétate a tu vecino y vamos a hacer un esfuerzo todos por deshacernos de esto, por favor. ¡Lluvia no! ¡Lluvia no! ¡Lluvia no! ¡Lluvia no! ¡Lluvia no! Si lo piensas bien, podría haber sido una absoluta catástrofe. Yo no dejaba de pensar, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Muy bien, poneos cómodos. Ya pasará. No habíamos planeado nada, ni siquiera dónde íbamos a quedarnos, ni la comida. Simplemente dijimos, suena divertido, cojamos el coche y vayamos. Recogimos a tantos autoestopistas con el coche como pudimos. Iban sentados unos encima de otros y a medida que nos acercábamos veíamos a gente caminando como peregrinos. Parecía una peregrinación. Estábamos buscando respuestas. Buscábamos a otras personas que sintieran lo mismo que nosotras. Miraras donde miraras, había alguien. Era como un campo en el que creciera la gente. Nunca había visto tantas personas en mi vida en un solo lugar al mismo tiempo. Mi sensación era, esto es de lo que estábamos hablando. Esto es lo que estábamos buscando, este tipo de libertad. Que 400.000 personas pudieran reunirse y que no se produjera absolutamente ningún tipo de violencia, ningún conflicto en absoluto, hizo que sintiera que si podíamos devolver todo ese amor a la sociedad, podríamos cambiar el mundo. Más elocuente todavía que estas imágenes son las cifras del crecimiento económico en 1968, espectaculares para el capitalismo de cualquier época, pero sobre todo rotundamente contrastante con el panorama de depresión económica mundial que exhibe este 2020. Alemania, 5,5%, Reino Unido 4,6%, Francia 4,5%, Italia 6,5%, Estados Unidos 4,9%, Japón 11,9%, etc. Esto demuestra que no hubo ninguna medida que
que interfiriera con el normal desenvolvimiento de la economía en ninguna parte del mundo. En 1957 el crecimiento había sido menor, pero en líneas generales, y esto marca el espíritu de la época, las décadas de 1950 y 1960, en que se ubican ambas pandemias, fueron para muchos autores las del gran esplendor económico del capitalismo. Los rivales del Río de la Plata, Argentina y Uruguay, se enfrentan en Lima por el Campeonato Sudamericano de Fútbol. Desde el comienzo, los delanteros argentinos ponen en duro aprieto a la defensa celeste. Ataque por la izquierda, pase de Sívori hacia Maggio y gol argentino. Mientras el COVID-19, que es presentado como amenaza inédita para el ser humano, lleva 1.800.000 muertos, la gripe asiática de 1957 mató a 1.100.000 personas de ese momento, equivalentes a 2.895.000 en términos de la población actual. La gripe de Hong Kong mató a 1 millón, que representan 2.125.000 actuales. Ni qué hablar de la célebre gripe española, cuyos 50 millones de víctimas hoy serían 207 millones, o sea, el equivalente a 100 pandemias del COVID-19 sin que la marcha del mundo se hubiera detenido por ello. En este punto se impone una reflexión central. ¿Es posible, como algunos creen, que la hiperreacción sucedida con el COVID-19 responde a una valoración de la vida humana superior a la que existía en tiempos de estas pandemias de las décadas del 50 y del 60? Es que en esas décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, con la presencia todavía impetuosa de la Unión Soviética, en que florecieron los derechos laborales, la protección de la ancianidad y de la infancia, así como la medicina pública universal y de excelencia, esos fueron tiempos en que la vida humana se valoraba menos que en este presente de hegemonía neoliberal, que justamente desmanteló todo ese avance social. Evidentemente que no. Pero si no hay una superación en el derecho a la vida, ¿qué es lo que explica las cuarentenas? La inédita decisión capitalista de detener la marcha de un gran universo de negocios, del comercio y la industria, todo en nombre de la defensa de la vida, a pretexto de una pandemia que no supera en nada a otras pandemias ocurridas en el siglo XX. ¿No hemos arribado a una contradicción con la cual no se puede honestamente convivir? Una contradicción que solamente se puede eludir tapándola, ignorándola, prestando oídos solo al ruido general. Como en los teoremas que se demuestran por el absurdo, esta contradicción demuestra que el relato que justificó las cuarentenas fue una falsedad, que la cuarentena no se adoptó con motivo del virus, sino que obedeció a otros móviles. ¡Obreros! ¡Obreros! Os hablo en nombre de vuestros compañeros estudiantes. Son las 8 de la mañana. Hoy, cuando salgáis, ya habrá oscurecido para vosotros. La luz del sol hoy no lucirá. Os quemaréis en el destajo. 8 horas de destajo. Al salir al final de la jornada, veréis que os han robado. ¡Sí!
¿Quién te manda? ¿Por qué no te vas a la universidad a estudiar? ¡Por 10 días de mierda más! ¡Los dueños ganan 100! ¡Los dueños ganan 100! ¡Mercenarios! ¡Estáis entrando en la cárcel! Hoy, después de 8 horas de trabajos forzados, saldréis y estará oscuro. Para vosotros el sol, la luz del día, no resplandecerá jamás. ¡Obreros! No es casual que las pandemias anteriores fueran literalmente ignoradas por los medios y la sociedad en general. El capitalismo vivía un momento expansivo. Llovían las oportunidades de negocios y los negocios giraban alrededor de esa expansión. Jamás el capitalismo hubiera tolerado en esa situación siquiera la sombra de una idea de cuarentena, porque eso era como atentar contra el sagrado derecho de lucrar que está en el centro de la sociedad capitalista. ¿Qué es lo que ocurre ahora en cambio? Ocurre que el capitalismo se debate en una crisis fenomenal a la que no encuentra solución y que provoca actitudes cada vez más agresivas de disputas por una torta que se achica. La globalización ha estallado. La Organización Mundial de Comercio, de árbitro supremo de las relaciones comerciales que era, pasó a ser una figura decorativa. El proteccionismo está a la orden del día. La guerra comercial protagoniza la política internacional y la lucha por el mercado de los negocios fáciles al amparo de los estados origina una espiral de degradación de las instituciones republicanas. Y en ese marco de terrible crisis, ¿qué papel juegan las cuarentenas y su poder destructivo de las economías? El papel que juegan es el de resolver la crisis. La crisis capitalista se resuelve destructivamente. Destruyen stock de mercaderías acumuladas, eliminan los capitales representados por empresas que deben cerrar o ser mal vendidas, así como los capitales puestos en valores cuya cotización se derrumba. Producen una rebaja de los salarios y envían a la desocupación a millones de personas. ¿No hay ganadores? Sí, hay ganadores. Son los que concentran los negocios de los capitales desaparecidos, los que acumulan activos a precios bajos, los que proseguirán la actividad económica pagando salarios más bajos. Las cuarentenas, al acelerar ese proceso destructivo de las crisis, aceleran la concentración económica. Las cuarentenas se han instalado al servicio de esa cúpula económica, la que detenta el poder real de la política. Esa cúpula que, en circunstancias de crisis, solo puede desarrollar sus designios a través del poder destructivo de esas mismas crisis. Las cuarentenas no fueron el resultado de una lucha popular mundial por la salud. Fueron impuestas desde las alturas del poder y con un consenso social fogoneado mediáticamente durante las 24 horas de cada día. Algunos argumentarán que, del mismo modo que los fabricantes de vacunas pueden prestar un servicio a la humanidad con el fin de ganar dinero, el poder concentrado pudo haber dictado unas benéficas cuarentenas persiguiendo su propio interés de concentración económica. El caso es que, como lo exhiben los pocos países que no hicieron cuarentena,
esta ha demostrado ser, por amplio margen, peor remedio que la propia enfermedad. Lejos de contener la cantidad de muertes, las cuarentenas las han multiplicado. Lo escuchaba a Axel y también a Máximo y a Sergio hablar de la pandemia. Y la verdad que mi generación y casi durante todo el siglo XX pensamos que el cataclismo y el mundo patas para arriba iba a venir a partir de una guerra, ¿no? O sea, ¿cuántas veces escuchamos el tema de apretar aquel famoso botón, el teléfono rojo, etcétera, etcétera? Y la verdad que hasta Einstein creo que fue el que dijo que la Tercera Guerra Mundial iba a ser con flechas, o la Cuarta iba a ser con flechas y piedras. Bueno, nadie, absolutamente nadie, nunca imaginó esto. El mundo patas para arriba, todas las economías patas para arriba, porque aquella pandemia que hablan de la gripe española tardó 100 años ahora en venir esto, pero dicen... Bien, y tenemos los datos oficiales de los casos de infectados del día de hoy, que otra vez superan al último récord. Sí, hoy tenemos casi 2.000.